Dios le bendiga a todos en este precioso momento. Quiero invitarle para que ustedes busquen su Biblia y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra son vida. Dios mío, ahora invitamos a tu Espíritu Santo para que venga y tome control absoluto, Señor. Y nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, pues quiero compartir con ustedes una reflexión y vamos a desarrollar el tema bajo el nombre borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Quiero que usted le ponga un poco de atención en este momento que mucha gente le dicen que son momentos difíciles, que son momentos de crisis, pero usted sabe que cuando hay un dueño de compañía, por decir, cuando hay un líder, cuando hay un comandante de un ejército y nota que hay que tomar decisiones de envergadura, entonces él convoca a una reunión, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender en este momento que estamos viviendo, que Dios nos ha convocado porque Él tiene nuevas instrucciones para nosotros. Gloria a Jesús. Y lo bueno es que el Señor nos está llamando para un nuevo comienzo. Por eso le puse como tema borrón y cuenta nueva. Y voy a tomar como referencia al apóstol Pedro. Ustedes saben la historia del apóstol Pedro. Primero tenemos que empezar sabiendo que el Señor Jesucristo vino durante el tiempo que estuvo ejerciendo su ministerio, pues después llamó a 12 apóstoles y a Pedro fue que él le encargó el liderazgo de la iglesia. Y Pedro lo llamó, el Señor lo llamó a él y tenía que instruirlo, tenía que enseñarlo, tenía que capacitarlo, tenía que enseñarle cosas que eran imprescindibles para que él se pudiera desempeñar como lo que era, con la responsabilidad que el Señor le había dejado cuando él se fue. Gloria a Jesús. Quiero que me sigan. Entonces, todos sabemos la historia del apóstol Pedro. Cuando el Señor tiene propósito con alguien, la vida no se hace fácil. Tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por diferentes problemas. Y es en nuestra vida cotidiana. Quiero que le ponga atención a lo que vamos a hablar en este día, porque el Señor me dijo que de esta crisis, a los que le llaman crisis, yo no le llamo crisis. Lamento mucho por lo que quizá hayan tenido que pasar por dolores y por cosas que humanamente parecen algo como erróneo, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas
le obran para bien. O sea, Dios es el Dios perfecto y tiene una agenda que se va a cumplir. Dios es el que quita y pone, Dios es el que nos quita y nos da, Dios es el que abre y cierra, y todo lo que Dios hace en nosotros es porque Él tiene un plan perfecto, un plan que es mejor que lo que aparentemente nosotros le llamamos un tiempo de crisis. Por eso quise poner como referencia al apóstol Pedro. Pedro fue llamado como fuimos llamados nosotros para vivir nuestra vida cotidiana, para vivir nuestra vida donde íbamos a tener que enfrentar diferentes situaciones. Y viene el Señor y llama a Pedro. Ustedes saben la historia, el Señor viene y le dice, Pedro, ¿me ama más que esto? Bueno, pues apacienta mis ovejas. Ustedes saben que Pedro es el líder que el Señor dejó para que se encargara de dirigir su iglesia. Gloria a Jesús. Entonces, quiero que nos vamos a una escena que fue bastante difícil, que aparentemente nosotros quizás aparentemente diríamos que tendríamos que tirar la toalla, pero fíjate, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos compuestos, creados, formados por dos naturalezas. Y es la naturaleza humana y la naturaleza divina después que nacemos de nuevo, que entra el Espíritu Santo en nosotros, que el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo se entra con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta naturaleza que nosotros poseemos, la humana, la que usted puede ver, la que a nosotros nos gusta tanto darle mucho caché y muy peinadito y mucho maquillaje, esta naturaleza nosotros tenemos que entender que tenemos que llevarla a la cruz, para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Y sabemos que vamos a tener ese enemigo que somos nosotros mismos, y nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacer una elección. Gloria a Jesús. Y eso nosotros tenemos que llevarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, esta naturaleza humana, tenemos que machacarla, tenemos que sacrificarla, tenemos que crucificarla, tenemos que llevarla a la cruz, para que entonces se limpie el vaso y pueda entrar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesús, ya cuando estaba a punto ya de terminar su ministerio, agarra a Pedro y le da una lección que definitivamente Pedro tenía que pasar por ella como humano, como nosotros ahora en este momento actual tenemos que pasar por ciertas situaciones que vamos a tener que tomar decisiones de envergadura. Entonces nosotros tenemos que saber esto, que tenemos que ir a la cruz, tenemos que crucificar este hombre carnal, tenemos que cada día llevarlo a los pies de Cristo y tenemos que buscar la presencia de Dios. Entonces, te quiero poner como ejemplo la escena, los últimos momentos que Pedro vivió, o sea, los últimos momentos de Jesús, ya cuando iba a ser crucificado, y tenía que darle la última lección a Pedro para que aprendiera. ¿Y qué era lo que Pedro tenía que aprender? Que nosotros tenemos que orar, que nosotros tenemos que sacar tiempo para intimidar con Dios, y que si no hagamos eso, vamos a ser unos simples religiosos que vamos a estar visitando una iglesia, pero simplemente vamos a estar visitándolo, haciéndolo, valga la redundancia. No vamos a poder vivir una vida en victoria, vamos a estar fracasados.
nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, le vamos a hacer daño al evangelio y le vamos a hacer daño a nuestro prójimo, a lo nuestro de la casa, a los hijos y a todo el mundo. Y lo que estamos es desperdiciando el tiempo. Y el Señor tenía que enseñarle esto a Pedro. Y quise tomar a Pedro como referencia porque el Señor me dijo que de esta crisis, yo no le llamo crisis, esto es una convocatoria que el Señor ha hecho para darnos nuevas instrucciones, para que intimidemos con Él, porque Él tenía deseo de nosotros, porque si usted se da cuenta, las estadísticas de la iglesia actual no son buenas. La iglesia actual, las estadísticas dan que no sacamos tiempo para intimidar con Dios, para leer la Biblia, y estábamos, yo digo que estábamos, porque recuerde que voy predicando bajo el nombre borrón y cuenta nueva. Hoy el Señor va a hacer cosas nuevas con nosotros, vamos a dejar nuestro pasado y vamos a comenzar a vivir una vida en victoria desde este mismo momento. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Y quiero que miremos los últimos momentos que vivió Pedro ya cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Quiero que si pueden, por favor, se trasladen al libro de Mateo en el capítulo 26 y versículo 30. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y cuando hubieron cantando el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, escuche bien, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire esta expresión. Todos nosotros tenemos el deseo de servirle al Señor. Todo porque no hay nadie malo. El único malo es el diablo. Todos nosotros tenemos algo de Dios. Todos tenemos algo de Dios. Y aquí en esta expresión de Pedro, podemos ver lo que nos pasa a todos nosotros. Pero es que hay un problema. Mire cómo dijo Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Pedro estaba muy seguro de él. Pedro era como muy autosuficiente. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Aquí se nota, más adelante, por ahí mismito, cerquita, nos vamos a dar cuenta que Pedro no oraba. Porque Pedro no oraba. Usted lo va a ver. Entonces, ¿cuál es la expresión de nosotros? Poner a Dios siempre por delante. Porque recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Él mismo dijo que separado de Él nada podemos hacer. Lamentablemente, mis amados. Gloria a Jesús. Y quiero seguirme moviendo. Mire, por ejemplo, ya vimos esa expresión. Pedro lo hizo como yo, no Señor. Nosotros sin Dios no somos nada. Y separado de Él nada podemos hacer. Repito. Gloria a Jesús. Entonces, quiero que nos vamos ahí mismo. Te estoy moviendo en la escena de la crucifixión. Ya cuando Jesucristo es arrestado. Ya está a punto de ser crucificado. Le está dando la última lección a Pedro. Gloria a Jesús. Y quiero que te muevas a Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Mire lo que dice la Biblia. 40 y 41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro,
¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Se dan cuenta? Ya Jesús estaba viviendo un tiempo de angustia, un tiempo que como humano ya Jesús estaba en un problema fuerte, en un problema difícil. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Que se fue al monte de Getsemaní. ¿A qué fue? A orar. A orar. Porque esa fue la enseñanza que Jesús nos dio, que era necesario orar. Y cuando vino, los encontró durmiendo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Una hora, oiga, ni siquiera una hora. Dese cuenta que, o sea, que lo mínimo que nosotros debemos de sacar, el mínimo tiempo que debemos de sacar para intimidar con Dios debe ser una hora. Oiga, cuando le estamos dando la miseria y la sobra al Señor, una horita. Jesucristo lo dijo, ni siquiera, como quien dice, ni siquiera la sobra me lo pueden dar. Hay problemas si no oramos, hermano. Entonces mire cómo sigue. Jesús le dijo, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, mi hermano, si nosotros no oramos, recuerda que tenemos dos naturalezas. Y la oración es la que alimenta el Hijo de Dios. Porque recuerda que nosotros tenemos la naturaleza caída y tenemos la recién nacida, o sea, la regenerada, la que hemos nacido de nuevo, el Hijo de Dios. Entonces, esto no, el Evangelio, la unción, el poder, el Espíritu Santo, no se consigue hablando mucho ni con muchas teorías, mis amados. Nosotros tenemos que orar, sacar tiempo para ayunar, orar y leer la palabra y vivir apartado del mundo, mis amados. Porque de nada nos vale nosotros velar y orar y leer la palabra, ir a la iglesia y hablar bonito. Y cuando salgamos de ahí nos vamos a hacer partícipe con los que están en el mundo, mis amados. Entonces ahí se daña porque nos contaminamos. Nosotros tenemos que compartir con la gente del mundo, pero no podemos comunicar, no podemos compartir con ellos. O sea, no podemos participar en las cosas de ellos. No tenemos que aislarnos de ellos, pero nosotros tenemos que tener una postura. Nosotros tenemos que ser luz para ellos. Gloria a Jesús. Entonces, mire cómo sigue la lectura, la enseñanza que Jesús tenía que darle a Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo? Que había que orar. Sin oración, mis amados, usted puede ser un buen candidato. Usted es un buen candidato y es posible que sea electo. Pero si usted comienza a orar, porque sin oración, mis amados, usted lo que va es a vivir una vida fracasada. Eso lo vamos a ver más adelante, donde leímos la palabra, de lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? Unción y poder, presencia de Dios. Eso lo vamos a ver más para adelante. Gloria a Jesús. Quiero que se vaya entonces ahí mismo al versículo 58, en el mismo capítulo 26, versículo 58. Gloria a Dios. Dice la palabra, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús y no lo hallaron. Y al fin pero al fin vinieron dos testigos falsos. Pero mire cómo, ¿qué era lo que hacía Pedro? Que lo seguía de lejos. Cuando Jesús estaba en el concilio frente al sumo sacerdote,
Ya, o sea, ya a Jesús lo están interrogando y es para matarlo. Que lo están interrogando. ¿Y qué fue lo que qué fue lo que hizo Pedro? Que lo seguía de lejos. Porque cuando nos desconectamos de Dios, cuando nos desconectamos de la oración, estamos lejos de Dios. No tenemos el valor para enfrentar las situaciones que se nos presentan a cada día. No tenemos la sabiduría, no tenemos recursos, porque no hemos hecho como la hormiga. Que la hormiga, que dice la Biblia que no tiene rey ni tiene capitán, pero guarda para cuando viene el tiempo de la escasez. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña con eso? Que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar bajo la unción y el poder de Dios para nosotros poder enfrentar esos momentos donde tenemos que tomar decisiones de envergadura. Y eso es lo que está pasando. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Ustedes lo vieron en el versículo 40, que el Señor le dijo, ni siquiera una pobre hora pudieron orar. Porque hay que orar, mis amados. Hay que orar, hay que sacar un tiempo para intimidar con Dios. Si no sacamos tiempo para intimidar con Dios, no hay forma que nosotros podamos vivir una vida en victoria. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si no oramos, mis amados, no hay una forma que podemos vivir una vida en victoria. Gloria a Jesús. Bueno, pues continuamos la escena de Pedro y Jesús. Entonces, quiero que se mude, por favor, al versículo 73 del mismo capítulo. Gloria a Dios. El versículo 73. Bueno, puede leer del 69. Ahí fue cuando viene Pedro y niega a Jesús. Gloria a Dios. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mire qué enseñanza nos da aquí. Usted sabe que nosotros, los que estamos predestinados para salvación, el diablo nos conoce. Satanás no conoce. Mire cómo le dijo. Cuando él estaba sentado, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y mire, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Mire, es que lo conoce. Satanás nos conoce a nosotros. Y por eso es que hay momentos en que nos persiguen, en que nos hacen la vida imposible. Y hay momentos, o sea, ese tiene que ser el momento, esa tiene que ser la actitud todo el tiempo, que Satanás tiene que huir de nosotros. En el nombre de Jesús. Esa tiene que ser la autoridad que nosotros tenemos que poseer todo el tiempo sobre nosotros. Gloria a Dios. Y dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Usted se da cuenta? Satanás no conoce. Nosotros no somos cualquier cosa. A nosotros se nos nota de lejos que somos marcados para salvación. Usted que está ahí, usted que quizá ha vivido una vida apática, una vida con bajo estima, lo que sea. Yo quiero que usted se levante hoy en día, porque recuerde que estamos hablando bajo borrón y cuenta nueva. Hoy es un nuevo comienzo. Sin importar lo que usted haya pasado en su vida, lo que usted haya hecho, lo que usted haya dejado de hacer, hoy es un nuevo comienzo donde vamos a comenzar a vivir un tiempo de victoria.
Gloria a Jesús. Y mire cómo sigue diciendo, dice, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Oiga bien cuando no oramos. Miren lo que salen de la boca de nosotros. Cuando no oramos, ustedes recuerdan que fue el problema. El problema, Jesús le dijo, ustedes no han podido orar ni una hora, porque no oraron. Y mira lo que llegamos nosotros. Llegamos hasta blasfemar, porque somos un mal ejemplo, mis amados. Sí, esto es un asunto serio. Esto es algo serio. Y ahí, entonces, mire cómo dice, empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ustedes recuerdan que Jesucristo le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y enseguida cantó el gallo. Y saliendo, y mire lo que dice, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Fíjese bien, el Señor con nosotros tiene planes que son perfectos, porque el Señor nos permite pasar por proceso. El Señor nos enseña cosas que nosotros tenemos que aprender para nosotros poder hacer una diferencia, para nosotros poder saber en qué terreno estamos, dónde nosotros estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos con Él. Pero mire cómo dice que enseguida cantó el gallo. Ese fue el parámetro que Jesús le puso a Pedro para que reconociera que las cosas que andaban mal, para que supiera que él tenía que tomar una decisión seria. Cantó el gallo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y eso mismo nos pasa con nosotros. Cuando nosotros nos descarriamos, el mismo Espíritu Santo nos dice, mira, eso está mal. No lo hagas, no lo hagas. Eso está mal. Y eso que tú sientes a ti que te reprende, ese es el mismo gallo que te está cantando dentro. Oh, gloria. Ese es el mismo gallo que te está cantando. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, vuelve, vuelve, vuelve. No siga por ahí. No siga ese camino. No siga desperdiciando tu tiempo. No siga compartiendo, no siga participando de las obras infructuosas de los enemigos, con los mundanos. No siga. Ven, que el gallo está cantando. El Señor no quiere que tú sigas por ese camino. Ya el Señor quiere que tú recapacites y que venga y te entre en el Evangelio, que lo coja en serio, que tome una decisión. Mire lo que dice la Biblia. Cuando el gallo cantó, dice la palabra de Dios que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Pedro se arrepintió. A Pedro le dolió haberle fallado a su Señor. Gloria a Dios. A Pedro le dolió en el alma, se arrepintió de sus pecados. En otras palabras, gloria a Jesús. ¿Y sabe qué pasó ahí entonces? Que ahí ya encarcelaron a Jesús, o sea, lo juzgaron, y ya esa fue la última vez que Pedro tuvo la oportunidad de hablar con Jesús hasta que resucitara de nuevo. Pero fíjate bien, mira, ahora nos vamos a ir al tema. Esto es lo que te quiero dejar en tu corazón. Lloró amargamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que se arrepintió, que entendió que tenía que tomar una decisión seria, que tenía que cambiar de dirección. Gloria a Jesús. Y cuando resucita su Señor, dice la Biblia que
Pedro, Jesús se le aparece a ellos y dura 40 días dándole las últimas instrucciones. Gloria a Jesús. Y si usted se va al libro de los Hechos, gloria a Dios, dice la Biblia que entonces usted se va a dar cuenta que la ascensión del Señor fue de la siguiente manera. Jesús duró 40 días dándole las últimas instrucciones a Pedro y a todos, pero era Pedro el líder, porque sobre Pedro era que iba a descansar, sobre los hombros de Pedro era que iba a reposar la responsabilidad de la iglesia desde que empezó allá y hoy nosotros somos miembros de ella. Fue Pedro, de ahí es que los católicos sacan que Pedro fue el primer papa, porque Pedro fue el líder que Jesucristo dejó encargado para que dirigiera su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, Jesús pasa los últimos 40 días y sigue dando las instrucciones. Y después es alzado, pero antes de ser alzados, de ascender al cielo, de irse para el cielo, Él le dijo que no se fueran de Jerusalén. Jesús le dio las instrucciones. Ya Pedro había aprendido, ya Pedro sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús le dijo que no se fueran de instrucciones. Y si usted lee en el capítulo 1 del libro de los Hechos, los discípulos están un poco turbados, un poco preocupados. Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿O cuándo? Y Jesús le dice que no, que eso no le interesa a ellos. Pero lo que sí tiene que interesarle a ellos es que van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces iban a testificar de Jesús en todos los confines de la tierra, en el último rinconcito de la tierra. Gloria a Jesús. Por eso fue que Él le dijo, cuando estaba allá en el libro de Juan, dice la palabra, que estaba ya pasando una fiesta, y dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que en él creyeren, pero que aún no había descendido, porque él no había sido ascendido al cielo, o sea, porque no había sido glorificado. Entonces por eso fue que Jesús le dice que se tienen que ir a Jerusalén para que reciban el poder. ¿Poder para qué? Poder para enfrentar la vida, porque todos nosotros tenemos que entender que este mundo el sistema de este mundo está diseñado por Satanás, y que está dirigido por Satanás, y que está gobernado por Satanás. Y para nosotros poder vencer en este mundo, tenemos que tener la unción y el poder del Espíritu Santo. No hay forma. Por eso fue que le dijo, entonces, si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, después que Jesús asciende al cielo, que se va, ellos se fueron desde el monte del Olivar, se fueron para Jerusalén, donde Jesús les dijo que tenían que estar. Y allá duraron, creo que 50 días, me parece, no tengo el número, se me olvidó el número bien ahora, no lo recuerdo bien, pero allá duraron, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta que recibieron el poder. Y entonces aquí es que comienzo, con el hombre con todos los defectos de allá atrás, el hombre que aparentemente ya estaba descartado, el hombre que ya seguro lo habían juzgado. Imagínense, en este tiempo hay personas que se atreven a hablar mal de Pedro. Sí, en este tiempo ya lo hubiesen crucificado, porque estamos en una generación de una iglesia religiosa, una iglesia que no tiene una relación con el Espíritu Santo, mis amados. Una iglesia de mucha teoría, una iglesia que está muy distraída. Gloria a Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, por ejemplo, del hombre que había fallado, del hombre que había caído, mire cómo dice entonces, quiero que se vaya al libro ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 15, y mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. En el 14 voy a leer. Dice, y todos estos perseveraban
unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Entonces, miren lo que dice en el 15. Aquí aparece el hombre que ya estaba prácticamente descartado. Mírenlo como dice. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. O sea, ya ahí se levanta Pedro como líder, el líder, Pedro es el líder. No puedo seguir leyendo porque se me va a alargar mucho el video. Entonces, ahí vemos cómo Pedro, ya el hombre que falló, después que está lleno del Espíritu Santo, entonces ya tiene el poder, la autoridad, la valentía, el valor para salir a defender a Jesús. Antes, allá atrás, como no oraba, lo negó, pero ahora sale a dar la cara. Gloria a Dios. Entonces, si se va ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 14, usted se va a dar cuenta cómo defiende Jesús, el mismo Pedro, otra vez al Evangelio. Mire cómo dice. Mire cómo dice la Biblia. En el versículo 14 dice: aquí, cuando ya recibieron el Espíritu Santo, los mundanos creían que estaban borrachos, porque ellos no entienden eso. Y mire cómo se para Pedro. Y le dice: entonces Pedro, o sea, le voy a leer el 12 para que puedan entender el tema, y perdón. Dice: y estaban todos atónitos, perplejos, y diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto, o sea, que estaban borrachos. Y mire cómo está el hombre, el líder de la iglesia. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mi palabra, porque esto no es tan ebrio como ustedes se suponen, puesto que es la hora tercera del día. O sea, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo que había profetizado el profeta Joel, que íbamos a ser todos llenos del Espíritu Santo. Mire cómo viene Pedro. Entonces, mire aquí donde leí. Aquí voy a concluir. Mire cómo que empieza. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Y qué era hora esa? La de la oración. O sea, tenían una hora para intimidar con Dios, porque no hay forma que usted pueda vivir una vida en victoria si usted no intimida con Dios, si usted no ora. Y mire cómo sigue. Le traían un cojo, iba para el templo, y le traían un cojo que lo ponían ahí para pedir limosna, para pedir dinero, limosna. Quién sabe si era que lo tenían alquilado ahí para hacer dinero, para hacer plata. Y el cojo, cuando viene cuando venga Pedro, se le pone para que le den una limosna. Y mire la respuesta de Pedro. Dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que tengo. Mire, subraye, deje que esa palabra haga eco en usted. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo, mi hermano. Aquí había un cojo que estaba enfermo. Había un cojo que estaba lisiado. Pero vamos a suponer, nosotros, hay muchas personas que tienen problemas peores que el de este cojo, porque este cojo ya estaba adaptado. Ese era un problema físico. Pero cuántas personas nosotros nos estamos relacionando con ellos, y qué es lo que tenemos para darle, qué le estamos dando, lo que tengo. Mire qué expresión: lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para dar? ¿Dónde lo hemos ido a buscar? La Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, una agua dulce y una agua salada.
pero tenemos que ir al agua, a la fuente de vida, para nosotros poder levantar, para nosotros poder traer una palabra de aliento, una palabra que levante, una palabra que fortalezca a los hermanos. Mire como dice, como le dijo Pedro, levántate y anda. Y dice, y tomándolo por la mano derecha, oiga, tomándolo por la mano derecha, él se le acercó y fue para darle la mano. Primeramente le dio la palabra y después le dio la mano. Hay momentos que nosotros tenemos que dar la palabra, pero hay otros momentos que tenemos que dar la mano. Hay momentos que nosotros tenemos que meternos la mano en el bolsillo. ¿Sí? Tenemos que meternos la mano en los bolsillos nosotros, porque el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero recuerde que la fe sin obra es muerta. Santiago dice que cómo va a ser que se te va a acercar un hermano muerto del frío, muerto de la hambre, y tú le vas a decir, pues gloria a Dios, vete y caliéntate. No, tú tienes que meter, si en verdad tú eres cristiano, si en verdad tú has conocido a Dios, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para traer la palabra, para sanar, para salvar, para levantar. Pero también cuando aparecen los momentos de que tú ves un hambriento, de que tú ves un necesitado, de que tú ves un andrajoso, un indigente, tenemos que meternos la mano. Y eso no está pasando mucho hoy día. En este preciso momento que estamos hablando, que estamos viviendo ahora mismo, tenemos que meternos la mano. Mire qué es lo que dice. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, Pedro le dio la mano. Pedro no le dijo la palabra simplemente, porque esto no se trata de teorías. ¿Usted me entiende? Hay momentos que hay que hablar la palabra, pero hay momentos que tenemos que dar la mano. Y la iglesia de hoy no practica eso en la inmensa mayoría. Hoy estamos viviendo unos tiempos totalmente religiosos. Unos tiempos donde vamos a la iglesia, unos tiempos que con muchas teorías. Sí, hermano mío, con muchas teorías. Hoy usamos tarjeta porque estamos viviendo los tiempos modernos. Hoy no se usa, ya el dinero no se usa, usamos tarjeta. Pero le pasamos por el lado, todos los días le pasamos por el lado al indigente, le pasamos por el lado al andrajoso, al pobre, y no podemos decir, pero hoy no tengo dinero, pero mañana sí lo voy a traer porque paso todos los días por aquí. No. Pero si fuera para otra cosa, entonces sí tenemos que ir al ATM, al cajero. Ahí sí tenemos que ir al cajero, ¿verdad que sí? Pues entonces nosotros tenemos que abrir los ojos, mis amados. Y muchas veces somos muy espléndidos. Muchas veces nos gusta mucho brindar y nos gusta mucho gastar, pero con lo que tienen. Pero con los pobres no le damos porque no sacamos. No vamos a sacar ninguna ¿cómo se diría? ¿Cómo diríamos? No nos van a halagar. No nos van a engrandecer, mis amados. Una cosa es usted dar y otra cosa es usted gastar. Hay que hacer la diferencia entre eso. Usted puede ser muy espléndido, pero entre el grupito de los grandes, hay mucha gente así que le gusta ser muy espléndido, pero en el grupo de los grandes, pero cuando ven los pobres, le voltean la cara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos dando? Tenemos que tener a Dios dentro de nuestros corazones para nosotros poder andar, para nosotros poder salir a hacer la obra, para nosotros salir a restaurar y a levantar los que están caídos, los que se están muriendo, tanto espiritualmente como físicamente, pero también los que se están muriendo de hambre. Ese es un trabajo de nosotros, la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí termino. Gloria a Jesús. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido, Dios mío, que estas palabras que tú has puesto en mi boca, que, Señor, que produzcan en cada vida, Señor. Y que cada quien, Dios mío, todo aquel que esté pasando por una situación difícil, Señor, porque hoy sea un borrón y una cuenta nueva, para que comience a vivir una vida en victoria,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues aquí lo voy a dejar y ya usted sabe, pues recuerde que esto es un borrón y cuenta nueva. Ya usted no tiene pasado. Gloria a Dios.